dando en nuestro partido. Por ejemplo, el tema de la democracia. ¿Cómo accede el PRD o cualquier partido al poder? Tenemos que hacer un corte, Jesús. Lo hacemos. ¿Por qué no? Vamos a un corte y regresamos a platicar con Jesús Ortega. Está muy interesante la conversación sobre precisamente esta nueva agenda de la izquierda en nuestro país. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, seguimos platicando con Jesús Ortega y hemos estado revisando cuáles pueden ser los núcleos de una propuesta de una izquierda de este siglo. Y el PRD tiene en la primera palabra en su lema es la palabra democracia. ¿Cuál es el contenido de la palabra democracia para esa izquierda contemporánea, nueva? Porque yo creo que también es un debate muy importante dentro de la izquierda y en el país. Sí. Bueno, déjame agregarle un poco. Y también tiene la sigla la de revolución. O sea, hay dos partidos que siguen invocando la revolución como este quebranto, esta ruptura fundacional sin la cual no puede haber prosperidad, ¿no? O no puede haber avance. O sea, están las dos cuestiones. Democracia con... Sí, parecería que en el nombre existe una contradicción. Algunos ubican que una revolución no puede ser democrática, no es esencialmente democrática. Bueno, yo digo que el concepto de revolución que tomamos en el proceso de formación del PRD no tenía ese sentido, no tenía el sentido de un acto violento para acceder al poder del país y ejercerlo sin instituciones democráticas. Y aprovecho esto porque cuando hablamos de democracia y de contenidos, yo digo que un elemento central de una izquierda del siglo XXI es acceder al poder solo por vía democrática. Y creo que la vía democrática es la vía de las urnas. No hay otra manera, o no debe de haber otra manera para acceder al poder. Ahora, no solamente acceder, cómo ejerce un partido democrático o una fuerza democrática el poder. Y también lo tiene que ejercer de manera democrática. Y ahora pongo un ejemplo. Consultando a la ciudadanía para encontrar formas de democracia directa, me parece que es una forma. El Congreso... Entonces, plebiscito, referéndum, como existen democracias, digamos, avanzadas, modernas, sí, no sobre todos los temas. Y también en dictaduras contemporáneas. No, las consultas también, también son instrumentos que a los autócratas les caen muy bien. Correcto, pero no me refiero a esas. Y hay un amigo tuyo también que le gustan mucho las consultas. Sí, pero no me refiero a esas. A veces, le gustan algunas. A veces, algunas sí. No me refiero a presidentes que para eternizarse en el poder recurren a el referéndum o al plebiscito para que la gente les autorice reformas a la Constitución. Esa no es una forma democrática. Eso hay que aclararlo. O sea, yo por ejemplo, sí, en general me opongo siempre y cuando estuvieran muy acotadas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sí pueden tener un poder liberalizador, sí puede generar un avance, siempre y cuando no modifique lo que sería, lo que Schmitt llamaría las decisiones políticas fundamentales. Es decir, el señor Hugo Chávez tocó las decisiones políticas fundamentales a través de un plebiscito. Eso es lo que no se vale. Sí, pero por ejemplo, para integrarse en Portugal a la comunidad europea, son temas de tanta trascendencia y tanta importancia que los gobernantes, en lugar de tomar una decisión, recurren a la gente. Puede haber temas en México. Ahora esta izquierda de la que hablas, desde luego que tiene que tener un compromiso con el procedimiento electoral y con lo que sucede en el recuento de los votos, pero me parece que también necesita tener una agenda de transformación política que yo creo que ha estado muy lejos en la agenda de los últimos 10 años. Yo creo que los gobiernos panistas pensaron que sí, que la democracia era simplemente un asunto de aritmética, de que lleguen. Lamentablemente. Hay muchos elementos autocráticos, antidemocráticos en el régimen político mexicano que los panistas dejaron ahí como intocables. Que no desmantelaron las viejas formas del sistema político mexicano. Perredista por ahí. Sí, por ejemplo,
Yo creo que deberíamos de avanzar hacia terminar con la forma del presidencialismo como poder supremo. ¿Qué dice la Constitución? Que hay un poder preponderante sobre los otros dos, el Ejecutivo Federal. En la propia Constitución está el germen del presidencialismo. Terminemos con eso. Y démosle, a mi juicio, no solamente el equilibrio entre los poderes, sino transmitámosle al poder legislativo, a la representación popular, facultades, por ejemplo, para construir un gabinete, para que a través del gabinete se pueda censurar a funcionarios que no están cumpliendo con su deber. Pero esas son formas Las estructurales. formas más autoritarias que están ahí no es el presidencialismo. Digamos, realmente lo que hemos visto en estos últimos 10 años es un presidente débil. No, es un presidente débil por quien ha asumido el poder. Pero también porque es un régimen federal, es un régimen de división de poderes, con congresos que no han controlado. Las formas autoritarias más importantes están en otro lado, creo yo. Están en los gobernadores, gobernadores, los propios partidos que tienen estructuras muchas veces verticales con pobre rendición de cuentas. En fin, ahí hay por lo menos tres grandes actores que no tienen el tipo de restricción y rendición de cuentas propios de una democracia. Correcto. Un señalamiento, ahora que hablas de transparencia, el IFE hizo un estudio de los partidos políticos y a ver quién era el más transparente, y de 159 puntos a alcanzar en transparencia de los partidos políticos, el PRD alcanzó 151 y fue el partido de mayor transparencia. Alcanzamos el 92% de transparencia según los parámetros del Instituto Federal Electoral. A veces no se conoce esto porque no es nota que los partidos tengan buenos resultados y buenas gestiones, pero es que yo veo en los gobernadores, por ejemplo, la reproducción degenerada del viejo presidencialismo completita y competida. Pero ahí, Jesús, el PRD no es un partido, digamos, puramente de oposición. El PRD ha ejercido gobierno en la Ciudad de México desde hace muchos años. No tenemos nosotros en el registro de la historia de la capital de la República una reforma con el perfil que tú estás trazando de un sistema en donde se desplaza el peso a la Asamblea de Representantes y en donde la Asamblea Legislativa apruebe los nombramientos o le diga a mí no me gusta lo que está haciendo el secretario de Obras. Yo digo, en Baja California Sur, digamos, que no es un ejemplo particularmente honroso del gobierno perredista, pues no tenemos nosotros esas muestras de que esto que va a plantear el PRD está haciendo experiencia local. Hay algunas que sí hacen evidencia de cambios sustanciales. Pongo el caso, lo que ahorita decíamos en el caso de la capital, de la lucha contra la no discriminación y del ejercicio de nuevos derechos. Faltan otras cosas. Por ejemplo, yo diría, la Asamblea Legislativa darle facultades de censura a los secretarios. ¿Y tú crees que habría un funcionarios mejor gobierno en la Ciudad de México si Marcelo hubiera tenido que ratificar a sus miembros de gabinete, que el PRD no tuviera mayoría, que hubiera un régimen más plural, que los jefes de delegación tuvieran más poder, que no estuvieran tan sujetos al jefe de gobierno en materia presupuestal? Creo que sí, que habría más democracia, más transparencia y más eficacia en los funcionarios. Yo digo que los funcionarios son secretarios del Ejecutivo. El secretario de Hacienda no es el encargado de las finanzas públicas en este país. Estoy hablando a nivel federal y a nivel local. Es el secretario del presidente que le ayuda en materia de finanzas. A ver, pero hablando entonces debemos de nombrar a un integrante de un gabinete que tenga la responsabilidad de la conducción de la economía, de las finanzas del país. Pero tú estás proponiendo que tengamos un sistema parlamentario. Un gabinete, un sistema parlamentario. Ya vemos quizá o ratificación. Sí, o como en Francia, donde hay un presidente que tiene la representación del Estado, pero hay un gobierno que se construye en la representación nacional, en la representación popular, un régimen, y que hay un jefe de gobierno. Pero es un ejemplo curioso porque el régimen electoral francés llega a tal sobrerepresentación
del presidente, del partido del presidente, que gobierna con muchos menos pesos y contrapesos Sarkozy que Calderón, ¿eh? Correcto, pero evitemos la sobrerepresentación. Pongo el modelo francés en su autenticidad y no en su proceso de degeneración, porque efectivamente hay una gran sobrerepresentación del partido del presidente, pero quitando esos fenómenos degenerativos, el sistema político francés es un sistema político que ha resultado, en términos generales, eficiente. Y eso es más democrático que lo que tenemos en México. El presidente de la República puede tener, ¿qué decía Fox? No voy a cambiar a nadie de mi no es gabinete, de su equipo de colaboradores, aunque fueran pésimos, no cambiaba a nadie porque no se le ocurría, porque no quería. Lo mismo el presidente que tenemos ahora no cambia a gente que es totalmente ineficiente. ¿Por qué? Porque no se le pega la gana. La representación nacional tiene posibilidades o no de cambiar a encargados de áreas tan sensibles y tan importantes. En el modelo que ha sugerido Beltrones, nada más tiene la capacidad de seleccionarlos, no de echarlos. Sí, porque eso ya de echarlos, ni en el francés está claramente así, ¿eh? Sí. Solo el primer ministro podría ser sujeto de un voto de censura. Claro, sí. Pero Beltrones lo hace desde otra perspectiva, de verdad. No descarto la propuesta de Beltrones, la hemos analizado muy bien. Es incompleta, porque trata de agregar al priismo, o trató de agregar al priismo en las decisiones fundamentales del actual gobierno. Muy bien. Lo logró muy bien. En parte sí, porque hacía propuestas y luego iba a negociar. En 3 años negociaron los priistas. Ellos que hablan de que hay perversidad, los primeros 3 años del gobierno de Calderón tenían una perversidad permanente en los priistas, y los panistas negociaban todo entre ellos dos. Un tema porque ustedes estaban... Claro, porque el PRD, en lugar de estar en el escenario político, se recluyó el éxito del... Y se metió y se fue a una esquina, por supuesto, porque teníamos un gran número de diputados. Muchos más de los que tenía el PRI. Y el PRI, con un número muy minoritario, se hizo factotum en las decisiones del gobierno, porque nos retiramos nosotros. Déjame echarnos para enfrente. Los analistas políticos tenemos el problema de que involuntariamente se convierte uno como en asesor, ¿no? Uno piensa en función de entonces, si estás hablando con un perredista, pues piensas un poco en función de qué haría yo si fuera, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que ustedes tienen ahorita en el escenario nacional 2 cartas para la candidatura en el 2012. Ahora, si me orillas tantito, yo te diría, creo que en realidad nada más tienen una. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza el nivel de posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, pues sí es muy alto. Es un hombre que ha estado en campaña los últimos 7 años, fue jefe de gobierno y la gente lo conoce mucho. Sin embargo, la carga de negativos es pesadísima. En algunos estudios es 25, en otros llega a 32%. Es decir, ese candidato, yo diría, tiene muchos problemas. Para que realmente lograra ganar la presidencia de la República, tiene muchos problemas. Sin embargo, Marcelo Ebrard ha hecho una gestión acreditada no solo en el Distrito Federal, sino ha logrado, y no es fácil, ir trepando en el reconocimiento de nombre, y los positivos de Ebrard son suficientes como para ganar la presidencia de la República, con ese 35% que ya salió a la calle en el 2006. La decisión racional sería, yo creo, si yo fuera miembro del PRD, hay que apoyar a Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque es el que más viable es para llegar a la presidencia de la República. Y sin embargo, si me preguntas, yo creo que al interior del PRD no va a cruzar Marcelo, y va a ser un desperdicio de capital político enorme. Ojalá y me equivoque, pero son como 2 carriles de análisis. La asesoría tiene una parte de certeza y otra. A ver, viene. No, sí van a jugar 2, a mí me parece, o son los que están en perspectiva. ¿Quién va a ser el candidato del PRD a la presidencia de la República? Yo digo, hagamos un ejercicio democrático y pulcro para que nuestro candidato sea el mejor posicionado ante la ciudadanía. Y desde luego los perredistas, pero lo que importa es toda la ciudadanía. Exacto. Porque